Muy bien, continuamos con la segunda parte de este mensaje que se titula Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesús nos enseñó en segundo lugar sobre la manera de orar, que después de la gratitud, la adoración, la alabanza, están las peticiones para nuestras necesidades. En Lucas 11:3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús nos enseña que la oración por nuestras necesidades incluye cada día, todos los días de nuestra vida. Nos dice que pidamos nuestro pan diario, es decir, el alimento para el día que oramos hoy. No nos, no nos tenemos, que preocupar del futuro desconocido, sino de vivir el día de hoy. Esa es la manera que Dios quiere que vivamos, un día a la vez. El Señor, mediante esta manera de orar, nos quiere guardar de los afanes que producen las preocupaciones por el día de mañana y en cambio nos quiere llevar a una vida de reposo en la fe. Que vivamos quieta y reposadamente en este mundo. En Mateo 6, 25 al 34 dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otras palabras, es compromiso y responsabilidad de Dios darnos el abrigo y el sustento cada día. Y Él se compromete a hacerlo, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, resolvamos el día de hoy y enfrentemos el día de hoy y enfoquemos toda nuestra necesidad en el día de hoy. La oración comprende las necesidades que llegan sucesivamente cada día. Esto nos hace muy conscientes de que la provisión de Dios es diaria, cada día. No es una sola vez y para siempre. No podemos almacenarla y cortar la comunicación con Dios y no volver a buscarla y pedirla. Ni nos arriesguemos a sentirnos autosatisfechos y no volver a buscar el rostro de Dios. Si usted corre con pocas energías, solo piensa en reponerlas y se pregunta, ¿cuánto me falta para llegar a la fuente donde podré reponerlas? Bueno, así es, la fuente es Dios. Ahora, Jesús nos enseña no solo lo material, lo material es una necesidad en nosotros, sino también lo espiritual es una gran necesidad.
Nosotros estamos acostumbrados a pedir solo por la salud de nuestro cuerpo y lo hacemos hasta suplicando, con clamor, pero ignoramos que la salud del espíritu es más necesaria. Por medio de la oración podemos tener una buena salud espiritual en nuestra alma. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió en su tercera epístola que dice en tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él estaba enfocando que hay una necesidad igualmente que la del cuerpo en el alma. En la oración por nuestra necesidad espiritual nos dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El pecado es el mayor mal que nos debilita en nuestra relación con Dios y también nuestra salud espiritual, es decir, en nuestra espiritualidad con la que debemos vivir. En Juan 6:63 dice así categóricamente el Señor, la carne para nada es de provecho. El Espíritu es el que da vida, y las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. El Espíritu, la vida está en el Espíritu, y lo descuidamos, lo ignoramos, que realmente nuestra mayor salud es en lo espiritual, la espiritualidad de nuestra vida. Por tanto, entre las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos para orar, estableció el perdón como piedra angular en su relación con Dios y en su salud espiritual. Dios ha perdonado nuestros pecados, por lo tanto, debemos ahora perdonar a quienes nos han agraviado y ofendido. Es necesario ver cuánto es lo que Dios nos ha perdonado para tener un espíritu perdonador y misericordioso como Dios lo ha hecho con nosotros. El que no sabe perdonar es el que no sabe cuánto le ha perdonado Dios. Seguir la vida sin perdonar muestra que no se ha entendido que nosotros mismos, junto con todos los demás seres humanos, necesitamos ser perdonados. Piense en algunas personas que le han agraviado u ofendido en cierta manera. ¿Las ha perdonado de verdad? ¿Cómo actuaría Dios si lo tratara en la forma que usted hace con los demás? Y perdónanos nuestros pecados. Incluye tanto los pecados pasados como los presentes. Cuando oramos, no podemos olvidarnos de pedirle perdón a Dios cada día. ¿Y qué digo cada día? Cada instante. Porque cada instante Dios nos estará convenciendo de pecados que no sabíamos o no creíamos que eran pecado. Todos, sin excepción, somos pecadores constantes ante la santidad de Dios. Por ejemplo, en Primera de Juan 1, 8 al 10, y luego dice, si decimos que no tenemos pecado, bueno, sí sabemos, pero no confesamos nuestros pecados. Esto es el pecado en sí. No reconocer que el pecado es infracción de la ley. Y todo aquel que infringe la ley comete pecado. Bueno, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Dios sí es fiel y justo. ¿Sabe por qué? Porque Él hizo un pacto con nosotros, que si tú crees en el poder de la sangre de su Hijo Jesucristo, tiene el valor y el poder santo para pagar la culpa de cada pensamiento bueno y malo. Cada motivación de tu corazón, su sangre tiene el poder para apagar la culpa y limpiarte de toda maldad. Bueno, Dios cuando nos invita a recibir a su Hijo Jesucristo, nos invita a entrar en este pacto, un pacto de fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su pacto y justo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya fue castigado por todos tus pecados y los míos. Y Dios sería injusto si no te perdonara. Sería en vano la cruz de Cristo. Pero dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, cuando nosotros no queremos perdonar, cuando no queremos pasar por alto la ofensa o el agravio, estamos diciendo que yo no he pecado contra Dios y que yo debo de hacerme justicia por mí mismo. Debo castigar a esa persona. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego, siguiendo ahí inmediatamente en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, Dios nos dice que tenemos un abogado que intercede por nosotros, el que murió para pagar toda culpa de nuestro pecado. Y Dios tiene un pacto que si nosotros creemos en su sangre, Él nos limpia de todo pecado. Cada día Él borra nuestro récord, nuestro expediente. Él está limpiando nuestro expediente de todo pecado. Así dice en primera de Juan 1:7. Si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bueno, esto es realmente doblemente la necesidad de reconocer que Dios me ha perdonado a mí y darle gracias por su misericordia y por su gracia, pero también que yo debo de perdonar, porque es más lo que Dios me ha perdonado a mí que lo que yo tengo que perdonar. Jesús también nos enseña que necesitamos un escudo contra las tentaciones. Y no nos metas en tentación. Y este escudo es orar por la fortaleza para resistir las tentaciones. Es una gran necesidad llevar siempre ese escudo de la oración. Tentación quiere decir situación de prueba e incluye mucho más que la seducción del pecado. Contempla todas las situaciones que constituyen un desafío y una prueba a la integridad y fidelidad como alguien que confiesa ser cristiano, es decir, un seguidor de Cristo. Cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y habrá muchas pruebas y muchas tentaciones y muchos desafíos. Y Dios
nos dice, debes orar para resistir la tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No podemos jamás eliminar las tentaciones, pero las podemos enfrentar al mantenernos en comunión con Dios por medio de la oración. Jesús enseñó a sus discípulos que contemplaran las pruebas tentadoras que vendrían al caminar con Él. Dice en en segunda de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Bueno, esto es una prueba de que qué tanto aprecias tú la comunión con Dios. En la medida que tú aprecias esta comunión, vivir en comunión con Él, debes apreciar la santidad, porque así está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y el Señor nos enseñó que deberíamos orar para resistir el mal, para ser librados del mal que viene por las tentaciones. Por ejemplo, en Levíticos 20:26 dice Dios, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Así dice, porque antes no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Una tentación literalmente es una prueba a tu integridad y fidelidad a Cristo. Nuestra naturaleza carnal continuamente nos demanda ser satisfechos de muchas maneras, encontrando en la vanidad, el orgullo, la idolatría, la inmoralidad, la avaricia, la codicia, la rebeldía, las áreas donde vienen las tentaciones a seducirnos. Y nuestra naturaleza está ávida por ser saciada. Entonces, es un campo que hacia donde voltees hay tentaciones. Pero tú debes orar porque tú amas la comunión con Dios. Dios ha prometido guardarnos de cualquier tentación que es lo más de lo que podemos, que es más de lo que podamos resistir. Él ha prometido guardarnos, según dice en 1 Corintios 10:13. Dice textualmente así, porque no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará una salida para que podamos soportar. Bueno, esta es la respuesta que viene a tu oración. Si realmente tú quieres ser santo como Dios es santo, si quieres mantenerte en comunión, una comunión cálida, íntima, entrañable con Él, tú orarás a Dios que te guarde de las tentaciones, que te libre del mal. Y como respuesta, siempre Dios, como dice, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará una salida para que podamos soportar. Esta es la obra de Dios. Dios, aunque no tienta a nadie, sí da permiso para que vengan las tentaciones en aquellos que son sus hijos y que esto los pruebe
en su sincera fidelidad a Cristo y pasen por periodos de prueba. Pero los discípulos, conscientes de su debilidad, no deben permitirse concesiones en la tentación y deben orar para ser guardados ante las constantes situaciones en las que pueden ser vulnerables. ¿Caminará el hombre sobre ascuas de fuego sin que sus pies se quemen? ¿Podrá el hombre llevar fuego a su seno sin que sus abrigos ardan? No, ¿verdad que no? Bueno, así es la vida en este mundo, caminar sobre ascuas de fuego. Pero Dios nos está diciendo la manera en que nuestros pies pueden ser librados de no quemarse y no llevar nosotros mismos fuego a nuestro seno. En 2 Corintios 2:3 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Orad sin cesar. Y en Santiago 1:12-14 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Y sabes cuál es la corona de vida? Una vida llena de frutos de justicia, una vida que dará fruto como el pámpano de la vid. Así es, frutos de la misma vida de Cristo. Y esa es la corona de la vida. Coronarás tus años, tus tiempos, tu vejez, la coronarás como alguien que caminó con Dios y que Dios estará coronando tu vida llena de frutos, de bendiciones, enalteciendo tu fidelidad. Él te coronará con la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, Él nos tiene en este mundo. El Señor Jesucristo oró así, de esta manera: Padre Santo, a los que me diste, te pido que los guardes en tu nombre. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Estos están en el mundo y me han conocido y han sabido que tú me enviaste. Bueno, por eso dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y por eso he dicho que lo espiritual es la necesidad mayor que tenemos. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado puede hacer que mueran en ti todos los frutos de tu relación con Dios, todos los frutos de tu nueva vida en Cristo, y que vengas a ser como un pámpano que se seca y lo cortan y lo echan al fuego y arde. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es el que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Bueno, Dios nos está alertando. Cuidado con las tentaciones.
estás rodeado, pero si tú me buscas en tu oración, yo te daré una salida para que puedas soportar. Yo te estaré guardando del mal. Si realmente oras de la manera que Jesús nos ha enseñado, dirás, no nos dejes caer en tentación, y vivirás de esta manera. Hay varias recomendaciones, voy a mencionar 4 de ellas, que son verdaderas instrucciones de parte de Dios para que tú aprendas, seas fuerte en resistir las tentaciones. Nunca presumas de tu propia fuerza. Tú no podrás vencer las tentaciones. No caigas. Bueno, esta es la gran falla, error de muchos que creen que sabiendo lo que es malo, ellos no van a aceptar lo malo. Pero tú no sabes que tu naturaleza te va a sorprender, te va a asaltar, te va a obligar a que aceptes la tentación. Saber lo que es bueno y malo verdaderamente no ayuda a nada en tu vida, sino que no confíes en tu propia fuerza. Esto es humildad. Humildad es pedir así, Señor, yo no puedo, ayúdame. Lo contrario de esto es soberbia. Por ejemplo, en Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchos que no quieren ser humildes son soberbios porque creen que pueden vencer las tentaciones, y la concupiscencia, una vez que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte de todos tus frutos. Bueno, esta es una gran instrucción, que no seas soberbio, sino humilde. Pide, Dios da gracia a los humildes. Otra instrucción práctica es que nunca desees pruebas, porque esto es tentar a Dios. Cuando tú piensas erróneamente que ya pasaste la prueba y no sabes que a la vuelta de la esquina te va a sorprender la misma prueba, pero cuando tú piensas que ya estás listo, que ya pasaste, que ya no volverás a caer en el mismo error, no caigas en desear que vengan esas pruebas para mostrar que tú puedes. Eso es tentar a Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo quería que él se lanzara desde la cúspide del templo, ¿verdad? Al cabo mandaría a sus ángeles que le guardaran para que su pie no tropezara en piedra. Y el Señor le dijo, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo en mi vida dependo de todo lo que el Padre quiere que yo haga. Esa fue la respuesta del Señor a Satanás. Otra instrucción es, nunca entres en la tentación. Es decir, tú debes conocer aquellos círculos, aquellas áreas que están saturadas del pecado, de tentaciones. Debes ser sabio en elegir los pasos que te conducen en este mundo. Esto es parte de la responsabilidad que Dios nos entrega en nuestro libre albedrío. Cuidar, ser responsable de tu propia salud espiritual. En Proverbios 4:26 dice así, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Lo está diciendo, esto es lo que a ti te corresponde. También una cuarta instrucción dice, no dirijas a otros a la tentación. No los invites
a compartir contigo las cosas que no son santas ni limpias. Dice en 2 de Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, dice en 2 Timoteo 2:22, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, esto habla de los círculos de tus relaciones humanas, los círculos sociales, donde tú vas a encontrar que las pasiones de la carne corren como ríos desbordados hacia la perdición. Entra por la puerta estrecha. No vayas por el camino amplio y la puerta, el camino espacioso y la puerta amplia, porque muchos son los que van por ella, ignorando que esto los conduce a la perdición. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debes aprender que hay un círculo de personas que quieren seguir al Señor, que se limpian de todas cosas contaminadas del pecado, que huyen. Sí, hay muchos que están siguiendo a Cristo y con ellos son los que tú debes estrechar tus relaciones. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Bueno, son instrucciones prácticas. Por eso te decía que nuestra oración debe ser objetiva y práctica. Guárdanos del mal. Hay un escritor cristiano muy prolífero en sus libros, se llama Andrew Murray. Él escribió un libro que se llama Con Cristo en la Escuela de Oración. Y él escribió así una oración para los nuevos estudiantes en la Escuela de Oración de Jesús. Así como aquellos discípulos, ellos quisieron entrar a la escuela de la oración. Señor, enséñanos a orar. Bueno, quién sabe, tú quieras ocupar un lugar entre aquellos que quieren ser enseñados. Debería ser así. Él escribió así: Señor Jesús, te pido este día que escribas mi nombre entre los que confiesan que no saben orar como debieran. Señor, enséñame a aprender contigo en la escuela de la oración y darte tiempo para entrenarme. Que ante el profundo sentido de mi ignorancia, el maravilloso privilegio y poder de la oración, de la necesidad del Espíritu Santo, como el espíritu de oración, me lleven a deshacerme de mis pensamientos, de lo que creo que sé, y me hagan arrodillarme delante de ti en verdadera humildad y en pobreza de espíritu. El Señor dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. La oración refleja mi pobreza de espíritu, que yo no puedo, que soy muy débil, que estoy muy limitado, que soy muy ignorante. Sigue la oración que propuso Andrew Murray. Bendito Señor, quien vives para orar e interceder por mí ante la diestra del Padre como mi abogado. ¿Me puedes enseñar a orar a mí, para vivir siempre para orar? En esto me darás de tu amor al hacerme compartir tu gloria en el cielo. Que ores sin cesar,
y pararme siempre ante tu santo trono de gracia y misericordia. Lléname, Señor, con la confianza de que con un maestro como tú voy a aprender a orar en la seguridad de que tengo como mi maestro a Jesús, quien siempre está orando al Padre, porque tú estarás aquí para mí. Y cuando no lo sepa, me enseñarás a ser fuerte en la fe, dando gloria a Dios. Amén. Bueno, tú puedes oír y volver a oír y repetir esta oración a la luz de este mensaje, realmente para que tú seas uno de sus discípulos que vinieron a la escuela de la oración. Bueno, quizás también hayas tú sido frío o duro o indiferente a reconocer tu necesidad. Hayas sido duro y altivo en no reconocer tu debilidad para resistir el pecado, para resistir las tentaciones. Quizás hayas sido soberbio en no querer humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Bueno, yo he dicho que el pecado debilita tu relación con Dios. Y esta indiferencia es el pecado que te hace vivir como un pámpano que se seca y lo cortan y lo echan al fuego y arde. Es decir, una vida sin valor, sin frutos, por falta de la oración. ¿Quieres orar a Dios y pedir dos cosas solamente? Que te perdone tus pecados y que te acepte que quieres estar en esta escuela de la oración. Él te va a enseñar con toda la palabra. Todos los días te va a estar enseñando a que tú aprendas a orar como Él quiere que ores, para que tus oraciones sean recogidas allá en el cielo, en esas copas e incensarios llenos de oro, llenos de oraciones de los santos. Bien, vamos a hacer esta oración. Yo te invito a que ores conmigo. Padre Santo, en este momento no quiero engañarme y decir que no tengo pecado. Verdaderamente yo confieso que el pecado está en mí. Realmente no quiero hacerte a ti mentiroso cuando tú nos dices que el pecado mora en nosotros y que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo quiero confesar mis pecados, Señor. Me avergüenzo ante tu gloria. Me siento verdaderamente como el polvo que arrebata el viento. Señor, ante tu gloria, de ser soberbio, de ser indiferente, a no orar por mi necesidad espiritual, la necesidad de tener un corazón perdonador, misericordioso, así como tú has perdonado mis pecados. Señor, creo que no tengo esa espiritualidad en mi corazón, porque también he ignorado cuán grande ha sido tu perdón para mí. Cada instante de mi vida, mis pensamientos, mis deseos, mis impulsos, mis actitudes, Señor, reflejan que el pecado está en mí. Quiero ser limpiado de todo pecado y mayormente, Señor,
de lo que he negado en amar a mi prójimo como a mí mismo. Como tú me amas a mí, amarlo yo a él. Perdonarle a él como tú me has perdonado a mí. Confieso, Señor, que realmente esto ha empobrecido mi vida. Señor, el resentimiento, el odio, la venganza, Señor, la revancha. Perdóname, Señor. Quiero que me limpies y que en cambio me des tu espíritu perdonador, como tú me perdonas a mí cuando me viste incapaz para perdonar, para salir del pecado. También, Señor, quiero confesar mi soberbia, mi autosuficiencia, creyendo que yo puedo agradarte en mis fuerzas, creyendo que yo puedo limpiarme del pecado, que puedo resistir las tentaciones, que yo puedo ser santo en tu presencia. Sí, Señor, yo he pecado de esta manera. Perdóname. He pecado en orgullo, en soberbia, en vanidad, en idolatría de mí mismo, Señor. Perdona mis pecados. Y en este momento, Señor, quiero humillarme para confesar que soy nada, menos que nada, que soy como el tamo que arrebata el viento, como la hoja seca en el aire, Señor. Perdona mi vanidad, Señor, mi orgullo, mi soberbia. Me arrepiento de todo corazón. Límpiame de todos mis pecados. Lléname de tu presencia. Quiero estar ante ti. Quiero ser santo como tú eres santo. Señor, toma mi vida. Toma mi vida para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios te bendiga. Continuamos con el siguiente mensaje.